Bien, bienvenidos entonces al primer módulo, a la primera parte del módulo de Ley de Derechos y Deberes en relación a una atención humanizada, de calidad y buen trato. En este primer módulo vamos a revisar básicamente los siguientes contenidos. ¿Cuál es el espíritu y el sentido de la Ley 20.584? ¿Cuáles son los elementos garantes que en esta ley privilegian el buen trato al usuario? ¿Cuáles son las garantías de calidad que se relacionan con esta ley? ¿Cuál es la oportunidad de mejoramiento y la satisfacción usuaria que tenemos nosotros como institución de salud a partir de lo que nos establece esta ley entonces? Para ello, lo primero que vamos a hacer es revisar en profundidad a qué se refiere la ley 20.584 que nos habla de un derecho a un trato digno, ¿ya? Desde aquí entonces nacen los derechos y deberes de los pacientes. Veremos entonces cuándo entró en vigencia esta ley. Es una ley relativamente digo, nueva, tiene 10 años en circulación. ¿Y por qué digo nueva? Porque vamos a ver cuánto periodo estuvo en su formulación, ¿ya? Lo que hace esta ley es regular entonces los derechos y los deberes de las personas en relación a su atención de salud. Vamos a ver cómo esta se vincula con el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a él como a su familia, la salud y el bienestar. Veremos entonces cómo los derechos humanos además tienen un carácter universal e irrenunciable, es decir, nadie puede estar exento a lo que se considera un derecho humano. Y como vimos con anterioridad, en el artículo 25, la salud está declarada como un derecho humano más. Veremos entonces cuál es el rol y cómo el Estado se encuentra obligado a garantizar de esta manera la salud y el bienestar de todos quienes están a su cargo. Y revisaremos también que el derecho que tienen los usuarios de salud a recibir un trato digno debe ser respetado y conocido, no solo conocido, manejado e implementado por todos los equipos de salud que atienden en algún centro de salud correspondiente, ya sea público o privado. ¿Ya? Esta ley no establece diferencias entre uno y otro. Brevemente, vamos a repasar cuál fue la historia de la ley 20.584 acerca de los derechos y deberes que tienen las personas en relación con su atención de salud y vamos a ver cómo, y por eso les decía, es una, una ley de implementación casi nueva, tiene solamente 10 años, ¿ya? Hace poco cumplió 10 años en su implementación porque estuvo 12 años en formación, ¿ya? Esto partió siendo un proyecto que se presentó entonces en el año 2000 en la Cámara de Diputados, recién en el 2006, 6 años después, pasó un primer trámite, digamos, donde el mensaje presidencial lo mandó como una prioridad. En 2008 pasó al segundo trámite en el Senado. El 2011 pasó recién al Tribunal Constitucional. Si se dan cuenta, los periodos que hemos tenido han sido súper largos y durante todo este tiempo, entonces, no teníamos algo que finalmente, digamos, normara todo esto que tiene que ver con los derechos y los deberes del paciente, ¿ya? Cuando hasta que finalmente, en abril del año 2012, ya finalizan los trámites, digamos, de promulgación de esta ley y que es promulgada finalmente el 13 de abril del 2012, pero entra en vigencia recién el 1 de octubre del 2012, ¿ya? Siendo aplicable entonces a todos los prestadores públicos y privados, institucionales e individuales, ¿ya? Esto no es solo para los centros de salud, también es para los profesionales que atienden de manera individual. Esta ley fundamentalmente se basó en tres ejes potentes o bases que lo sustentaron, ¿ya? Lo primero fue hablar de la dignidad del paciente, de la igualdad en el trato y en la condición, y por supuesto de valorar la autonomía de las personas frente a las decisiones que pueden tomar frente a una atención de salud que les corresponda, ¿ya? Esos son los tres pilares o ejes fundamentales sobre los cuales se construyó la ley 20.584. Por supuesto, lo primero que nosotros conocimos y lo primero que empezamos a ver en nuestros establecimientos cuando se promulgó esta ley fue el primer catálogo, la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes, ¿ya? Y aquí nos damos cuenta que tan importante entonces como los derechos, también fueron importantes los deberes que tienen los pacientes en su atención de salud, ¿ya? Obviamente, quien tiene un derecho como contrapartida tiene que tener un deber y debe respetarlo tanto como va a solicitar entonces el respeto de sus derechos, ¿ya? Y aquí tenemos una serie de alternativas que se fueron dando en el catálogo y que vamos a repasar con más detalle en nuestra clase de Zoom. A grandes rasgos,
Vamos a repasar rápidamente los 12 derechos que hoy día podemos identificar de esta ley 20.584, ¿ya? El primer derecho es el derecho que tienen las personas a la seguridad, a la atención. Y aquí nos vinculamos rápidamente y directamente entonces con lo que tiene que decir con la seguridad del paciente y una atención de calidad. Quiere decir que nosotros vayamos cumpliendo y vayamos trabajando en base a los protocolos que tenemos establecidos en materia de seguridad del paciente y calidad de la atención de salud, ¿ya? Esto es un derecho del paciente. Nosotros muchas veces lo vemos como una imposición del sistema para que nosotros cumplamos los protocolos institucionales. Pero tenemos que saber que es un derecho del paciente, de nosotros mismos cuando hacemos. Entonces, cuando tenemos el rol de paciente, de usuario, es nuestro derecho acceder a una atención de salud que resguarde entonces los protocolos de seguridad y de calidad en la atención. En segundo lugar, todo esto lo vamos a revisar con más amplitud y de una manera más dialogante, entonces, y haremos un trabajo práctico sobre esto también, sobre los derechos de las personas en la atención de salud, los derechos y los deberes, en nuestra clase Zoom, ¿ya? Por lo tanto, aquí la clase en video básicamente es un introductorio a los contenidos que nosotros vamos a revisar, ¿ya? En segundo lugar, vamos a hablar del derecho a un trato digno. Entonces, vamos a ver cómo recibir un trato digno y respetuoso en todo momento no es una alternativa, es un derecho que tenemos cada uno de nosotros cuando somos pacientes, cuando somos usuarios del establecimiento. Y es también un deber que nosotros tenemos como funcionarios de la salud, ¿ya? El utilizar un lenguaje que sea adecuado, en el cual el usuario o el paciente entienda lo que yo le estoy diciendo, ¿ya? Preocuparme si es que tiene, por ejemplo, alguna discapacidad auditiva, no domina el idioma, etcétera, o de que esa persona no esté entendiendo a cabalidad lo que yo estoy tratando de explicar. Las normas de amabilidad y de cortesía son parte entonces de lo que llamamos el derecho a un trato digno, ¿ya? Desde aquí entonces también el proteger la vida privada y proteger los datos privados y la honra de la persona durante su atención de salud se transforma en algo fundamental. Es por esto que también se ha hecho un acápite con lo que tiene que ver con la atención de los internos y los alumnos que participan entonces en las instituciones de salud, alumnos de práctica, quizás de últimos años, de práctica intermedia, que tienen que estar siempre supervisados, ya sea por un médico u otro profesional de la salud que trabaje en dicho establecimiento, ¿ya? Cuando nosotros no ejercemos esa supervisión, entonces nos estamos saltando el derecho de esa persona de tener un trato digno, ¿ya? Y por una cosa bien simple, porque esas personas no tienen una responsabilidad como profesionales del centro de salud, sino que son profesionales que aún están en formación y que deben tener la supervisión, porque la supervisión significa, y vinculándonos con el primer derecho, entonces significa la calidad y la seguridad en la atención y en la seguridad del paciente. Veremos también cómo existe el derecho de atención preferente de las personas, ¿ya? Esto es una ley del 2019, la 21.168, que no muchas veces es muy conocida, ¿ya? Pero que dice que toda persona mayor de 60 años, entonces, como también toda persona en situación de discapacidad, tiene el derecho a ser atendida de manera preferente y oportuna por cualquier prestador de acciones de salud, ¿ya? Con el fin de facilitarle el acceso a dichas prestaciones, ¿ya? Entonces, súper importante que aquí los prestadores deben consignar con caracteres legibles y en un lugar visible de fácil acceso al recinto, ¿ya? Un texto donde se describa cómo se va a hacer entonces esta atención preferente y oportuna a los adultos mayores o a las personas mayores de 60 o que presenten algún tipo de discapacidad. Ojo, a veces no lo implementamos mucho, pero esto es un derecho más que está en la ley. El derecho a tener compañía y asistencia espiritual, ¿ya? Aquí me acompañen mis familiares, mis amigos cercanos, a recibir oportunamente consejería y asistencia religiosa, si es que así lo requiero. Esto se llama mayormente en los establecimientos de nivel secundario y terciario, ¿ya? Pero no por eso no va a poder pasar en la APS. Lo que pasa mucho en la APS es lo que nos piden que generemos como que es un derecho, es una salud con pertinencia cultural, ¿ya? Tener un modelo intercultural que esté validado con las comunidades indígenas, con los pueblos originarios que están en este sector donde nosotros trabajamos, ¿ya? Si bien hay sectores de Chile en los cuales tenemos mayor presencia de población indígena o de población originaria, ¿ya? Entonces, no obstante, en todas partes del país vamos a tener distintas cantidades o distinta presencia, por decirlo así. Por lo tanto, nosotros debemos manejar entonces un modelo intercultural que esté validado también con nuestras comunidades. Y esto sí que le atañe muy directamente a la APS, porque recuerden que la APS es la puerta de entrada entonces al sistema de salud.
¿ya? ¿De qué manera nosotros vamos a reconocer, vamos a proteger y vamos a fortalecer las prácticas de los sistemas de sanación de los pueblos originarios? ¿Y cómo vamos a generar entonces la presencia de facilitadores interculturales o facilitadores del idioma, ya sea con un pueblo originario o ya sea con inmigrantes, que es un desafío del último tiempo que se nos ha presentado bastante, sobre todo en la PS, con la llegada de un número más o menos importante de inmigrantes a nuestro país. Hace unos años atrás hablábamos de 500.000, de 1 millón de inmigrantes, hoy día estamos hablando sobre 4 millones de inmigrantes, ¿ya? Eh, por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos claro cómo vamos a trabajar sobre esta temática para poder resguardar los derechos que la ley así nos exige. Hablaremos del derecho de información, donde dejaremos claro que toda persona tiene derecho a que el prestador institucional o el prestador individual le proporcione información suficiente, oportuna, veraz y comprensible, ya sea de forma visual, verbal, pero lo importante es que sea comprensible respecto de la atención de salud o qué acciones de salud se le pueden ofrecer, están disponibles. Si es que tienen esta algún costo, qué documentos se van a solicitar, cuáles son los trámites necesarios, cuál es la forma de efectuar algún comentario, un agradecimiento, un reclamo, etcétera, ¿ya? Es muy importante entonces, por ejemplo, aquí caemos nuevamente y lo vemos en distintas lenguas, la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes, que tiene que estar visible, es parte de entregar la información y es parte del quinto derecho entonces que señalamos acá, que es el derecho a la información. Como sexto derecho, vamos a profundizar un poco más en cómo es la reserva de la información contenida en la ficha clínica, ¿ya? Este siempre ha sido un tema bien contingente y bien delicado, porque muchas veces tenemos presencia o solicitudes, ya sea desde partes jurídicas, representantes jurídicos, asesores jurídicos, tribunales de justicia, etcétera. ¿Y en qué momento entonces nosotros podemos acceder o no podemos acceder a la ficha de un paciente? Todos los funcionarios que están en el CEFAM pueden acceder a una ficha clínica de un paciente. El personal administrativo que trabaja, por ejemplo, en un centro de costos puede acceder a la ficha clínica de un paciente libremente. Bueno, ¿cuándo yo puedo entregar una copia de esa ficha clínica? ¿En qué momento? ¿Bajo qué condiciones? Todo eso entonces hace parte del derecho a la reserva de la información que contiene la ficha clínica y que vamos a ver con mayor detalle en nuestra clase de Zoom. El séptimo derecho sobre el cual vamos a conversar es el derecho a la autonomía de las personas en su atención de salud. Lo veíamos antes cuando veíamos los tres pilares de la ley 20.584, y uno de esos pilares entonces era la autonomía, es decir, la autovalidación que tiene la persona frente a su acción de salud, frente a su atención de salud, ¿ya? De considerarlo como un ser protagonista, como un ser que es capaz de tomar decisiones, que es capaz de opinar, que es capaz de expresar lo que siente y lo que quiere sobre su atención de salud y no solamente como alguien, digamos, determinado por la asistencialidad clínica o por el médico o por la indicación médica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, toda persona tiene derecho a otorgar y conocer claramente cuál es el procedimiento al cual se va a someter. ¿Ya? Incluso aquí poníamos como un dato que saber que cuando una persona está en estado terminal de salud, tiene derecho a denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, ¿ya? Sin perjuicio de que debe mantener las medidas de soporte ordinario. Es decir, vamos a conocer con mayor tranquilidad, digamos, y profundidad cuál es hasta qué punto llega la autonomía del paciente frente a una atención de salud y en qué condiciones. Y vamos a ver aquí también lo importante en que se transforman entonces los comités de ética, que en el caso de la atención primaria de salud entiendo que trabajan bajo los comités de ética muchas veces de la atención terciaria o de los hospitales, básicamente el hospital base. ¿Sí? El octavo derecho es el derecho a la protección de la autonomía de las personas que participan en una investigación científica, ¿ya? Toda persona debe ser informada y tendrá derecho a elegir si se incorpora o no se incorpora en una investigación científica biomédica, ¿ya? Y su expresión, es decir, su voluntad, lo que ella diga, quiero participar o no quiero participar, debe ser previa, debe ser libre, informada y debe constar por escrito, ¿ya? Por escrito. Vamos a ver también qué pasa en aquellos casos, que es el derecho que viene a continuación,
¿Qué pasa en aquellos casos de personas que no están, digamos, en toda su capacidad de poder tomar la decisión de participar o no participar? Y aquí vuelven a ser importantes, entonces, en el derecho de las personas con discapacidad psíquica o intelectual, vuelven a ser importantes los comités de ética de los establecimientos de salud, ¿ya? Es una restricción al acceso por parte del titular a los contenidos de la ficha clínica, ¿ya? En razón de los efectos negativos que ésta puede tener, digamos, sobre su estado mental. Si la persona no se encuentra en condiciones de manifestar su voluntad o la aplicación de algún tratamiento invasivo o irreversible, como hemos sabido, lo más clásico muchas veces es aquellas personas que van por un procedimiento y en ocasiones salen de los hospitales o tienen su guagüita y salen posteriormente esterilizadas por una decisión que ni siquiera ellas tomaron, ¿ya? Sino que básicamente fue una decisión médica que se tomó sin preguntar, digamos, su opinión, ¿ya? Entonces aquí viene a ser importante entonces el informe del comité de ética para ver si esa persona hasta qué punto realmente puede estar tomando su decisión o necesita la asesoría de los profesionales, ¿ya? En los casos entonces que se realice una investigación científica con participación de personas con discapacidad psíquica o intelectual, que tengan la capacidad de manifestarse y que hayan dado su consentimiento, además es necesaria una autorización de la autoridad sanitaria, ¿ya? Es decir, no es tan simple cuando nosotros estamos hablando entonces de personas que poseen alguna discapacidad psíquica o intelectual. Pero aún así sigue siendo un derecho que nosotros tenemos que conocer para poder resguardar, ¿ya? Lo principal y lo básico, y por eso estamos repasando los contenidos básicos de la ley, es que yo, como funcionario de salud, lo primero que tengo que hacer entonces es saber, conocer, entender y manejar cuáles son los derechos y cuáles son los deberes míos como usuario o paciente el día de mañana o de los pacientes y usuarios que yo estoy atendiendo en mi rol de funcionario de la salud. El décimo derecho hace mención al derecho a la participación de las personas usuarias. Ustedes deben saber que hoy día contamos con una ley de participación de las comunidades dentro de las instituciones públicas. Y básicamente, y aquí es donde la APS tiene una de sus mayores fortalezas, ¿ya? La APS es inherentemente, es por definición, el vínculo más cercano que tienen las instituciones públicas y que tienen las instituciones que están, digamos, a cargo de las prestaciones de la población. La APS es la principal, que tiene el principal vínculo entonces con las comunidades, ¿ya? Con sus sectores, con sus familias, por su forma de organización y por su, obviamente, por su definición en sí, ¿ya? Y esto se incrementa y se fortalece cuando entonces aparece esta ley de participación y que crea instancias, digamos, por ley, por reglamento, donde las comunidades tienen que participar a través de sus consejos consultivos, de los CIRA, de que es el Consejo Integrado de Redes Asistenciales, de sus COSOC, etcétera. Y es por eso que en la mayoría de los establecimientos de APS también existen encargados de participación, que están, digamos, en este rol de articular las redes para que la comunidad participe entonces eh, dentro de las decisiones que se tomen para las atenciones de salud, ¿ya? Y asimismo también está el derecho a las personas a manifestar por escrito sus sugerencias, sus opiniones respecto a dicha atención que recibieron, ¿ya? El décimo primer derecho, entonces, es el derecho a medicamentos e insumos, que también se da mucho en la PS, y que tiene que ver con que los prestadores institucionales, públicos y privados tienen que mantener una base de datos actualizada y otro registro de libre acceso con información, una que contenga los precios de las prestaciones en caso de que sea así, porque recuerden que esta ley no solo es para los prestadores públicos, que hoy en día con la última actualización ya todo aquel que sea perteneciente al Fondo Nacional de Salud, es decir, a FONASA, tiene copago cero en todas las prestaciones que se ejerzan en la red pública de salud, ¿ya? Pero esta ley también abarca las instituciones privadas de salud, es decir, no por el hecho de ser privadas, ellos no van a tener que cumplir y adecuarse, digamos, a las leyes y al reglamento de esta ley que se promulgó con posterioridad y que ustedes van a revisar, ¿ya? Y que lo vamos a revisar en nuestra clase Zoom, tienen que también sumarse. Por lo tanto, los precios de las prestaciones, de los insumos y los medicamentos que ellos cobran en la atención de personas tienen que estar a disposición, ¿ya? Y en el lugar doceavo, hay un error en el número ahí, el derecho a la identidad de género.
Esta es una de las modificaciones más significativas que ha habido en el último tiempo, ¿ya? Es lo que tiene que ver con el derecho a la atención en salud y que tiene que ver particularmente con la salud de las personas trans, ¿ya? Y el reconocimiento entonces del derecho a la identidad de género. Y desde aquí los establecimientos de salud que brinden atención de salud a una persona trans van a tener que considerar el uso del nombre social y el género, ¿ya? Con el cual dicha persona se identifica, independiente de su nombre legal o de su género que usted considere que es el de la persona, ¿ya? Sino que van a tener que hacerlo con el género y con el nombre que la persona se identifica. En el caso de que esta persona trans no pida voluntariamente ser llamada por su nombre social, se le debe preguntar directamente cómo prefiere ser inscrita y llamada, ¿ya? Es decir, había un cambio total en la concepción de las instituciones de salud con respecto a la salud de las personas trans. Este registro que se utiliza durante la atención debe contemplar, en primer lugar, el nombre legal de la persona, consignando el RUT, y en segundo lugar, el nombre social con el cual dicha persona se identifica, para que de esta manera, en la próxima atención del personal de salud, cuando sea llamado a su atención, sea llamado por su nombre social y no únicamente por su nombre legal, si es que la persona así lo solicitó. ¿Ya? Esto va a aplicar tanto para la ficha clínica, para tarjeteros, órdenes de exámenes, recetas, interconsulta, etc. Y la identificación verbal debe ser siempre a través del nombre social, ¿sí? Entonces, esto es uno de los últimas, digamos, de las modificaciones más significativas que ha tenido en el último tiempo la Ley de Derechos y Deberes. Y para esto también tenemos circulares del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Salud, con las cuales nos dan algunas guías, algunos protocolos. Hay una ley que protege la identidad de género. Entonces, es importante que nosotros lo conozcamos y sepamos cómo abordarlo desde el rol de funcionario de salud, ¿sí? Por eso que lo vamos a ver también en mayor profundidad en nuestra clase de Zoom. Bien, repasado entonces todos estos contenidos de la primera parte del módulo 1, les recordamos entonces leer siempre el material obligatorio, revisar la clase por Zoom a aquellas personas que no puedan asistir, responder la evaluación del módulo en caso de que hubiera evaluación, pero les recuerdo que vamos a tratar de hacer los trabajos prácticos básicamente al final de cada clase. Y por supuesto no duden en utilizar el foro de consultas o el correo electrónico que ya les di en el módulo introductorio, que se los vuelvo a repetir, es jpchoribit@gmail.com, donde ustedes también van a poder escribirme y generar las consultas que deseen acerca del contenido o de alguna duda técnica que tengan, ya sea de plataforma o de los contenidos o del material entregado, ¿ya? Nos vemos entonces próximamente en la segunda parte de nuestro primer módulo.